creyendo en el Señor, y es necesario ir aclarando con la palabra, porque es la palabra. Entonces, las verdades gemelas, que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Entonces, cuando nosotros no tenemos claridad acerca de estas dos cosas, podemos culpar a Dios por los actos malos de nosotros como seres humanos, o por lo que cada uno de nosotros hace. Entonces, pero vamos a aclarar cómo funcionan estas dos cosas. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice, o lo que la Biblia nos va, hacia dónde nos quiere llevar la Biblia. Entonces vamos a Isaías 10, 5 y 6. Vamos a leer varios versículos, vamos a comenzar por allí. Y busca tu Biblia, porque para esto es este programa, para hacer aclaraciones con la Biblia. No queremos poner puntos humanos o puntos de nosotros, sino puntos que la Biblia pues ya pues misma muestra. Entonces por eso este programa se llama La Biblia Responde. Entonces dice así Isaías 10:5: Ay de Asiria, vara de mi ira, y báculo en cuyas manos está mi indignación. Contra una nación impía la envío, contra el pueblo de mi furor la mandaré, para que capture botín y tome despojos y los pisotee como el lodo de las calles. Entonces podemos mirar claramente que Asiria es tomada para castigar o disciplinar a Israel. ¿Por qué va Dios a castigar o juzgar a Asiria si fue él mismo que la envió? O sea, una pregunta. O sea, si Dios está usando a Asiria para disciplinar o castigar o juzgar a Israel, entonces ¿por qué Dios la iba a castigar? ¿Sería Dios injusto si Dios estuviera mandando a alguien a que hiciera algo, verdad? Pero entonces, si Él lo está mandando, y ¿por qué los va a castigar? Sería injusto, y Dios es justo. Dios es justo. Entonces, vamos ahí al versículo 7, vamos a seguir leyendo. Dice: pero ella no tiene tal intento, ni piensa así en su corazón, sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones. O sea, el objetivo de Asiria era tomar posesión de terreno, de tierra, de río, ¿verdad? Era para que, pero Dios vio esa intención o ese propósito que ellos tenían. Entonces Dios lo que hizo fue, en su soberanía, usar eso para tratar a Israel. Entonces vemos ahí las dos cosas. Dice, cuando Asiria estaba pensando en atacar a Israel, en sus pensamientos no estaba era tomar territorios, no estaba a tratarlo, ni porque era que Dios lo estaba forzando. Entonces vemos cómo funcionan las dos cosas. Asiria tenía un propósito de tomar terreno, y Dios en su soberanía usó, ¿verdad?, ese pensamiento, ese propósito que ellos traían en su corazón para tratar a Israel. O sea que Asiria sí tenía culpa de lo que estaba haciendo, porque ellos ya habían determinado hacer eso, ¿verdad? O ese era el objetivo de ellos, o sea, tomar posesiones. Entonces Dios en su soberanía toma, ¿verdad?, toma ese propósito que ellos tienen para tratar a Israel. Entonces vemos ahí las dos verdades en paralelas, porque podemos estar culpando a Dios, ¿verdad? Porque si Dios es el que me está induciendo en hacer esto, ¿verdad? Y personas que de pronto no conocen a Dios, ¿verdad? No conocen la palabra. No, Dios fue el que me puso, como hay unas canciones por allí, ya de acá, que así me hizo Dios, así me hizo Dios. O sea, hay personas que le echan la culpa a Dios por la maldad, ¿verdad?, que hay en ellos, por lo que ellos están haciendo. Entonces vemos que Dios usa lo que el hombre ha determinado en su corazón para tratar a Israel. Este es con relación a cosas que hacemos, ¿verdad?, nosotros, y no podemos echarle la culpa a Dios. Entonces Dios, la palabra, sigue diciendo, Isaías 10, versículo 12, dice: pero sucederá que cuando el Señor haya terminado su obra en el monte de Sión, en Jerusalén, dirá: castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la extensión de su altivez. Entonces fíjese, Dios vio la altivez del rey de Asiria y de todo su ejército,
y entonces Dios comenzó a usar, ¿verdad? Dios usó eso para tratar a Israel. Entonces ellos merecían un castigo, porque Dios es justo. Entonces merecían un castigo por la decisión que ellos mismos tomaron de, ¿verdad? Por su propio orgullo. Dice el rey de Asiria, orgullo, quería imperio, quería tierra, quería terrenos, naciones. Entonces ese era el objetivo, que en el objetivo de Dios era tratar a Israel. Dice, el rey de Asiria fue llevado por su propio orgullo, responsabilidad. Ahí vemos la responsabilidad humana. Entonces, así muchas veces nosotros también somos llevados por nuestra propia humanidad. Entonces, puede Dios tomar el error que alguien tiene o que alguien va a hacer para tratar a otras personas. Entonces, eran dos cosas, lo que Dios estaba pensando y detrás del orgullo que tenía el rey de Asiria. Él era posesión de terreno, pero Dios estaba pensando en tratar a Israel. Entonces vemos las dos cosas allí. Dios es justo y su juicio es con verdad. Entonces si Dios iba a hacer un juicio sobre el rey de Asiria, entonces sería justo porque era la decisión de ellos mismos que ellos estaban tomando en su libre albedrío. Entonces vimos en lo que el hermano Pedro estaba explicando de que el hombre tiene libre albedrío, sí tiene libre albedrío, pero para escoger a Dios no lo tiene. Para la maldad, pues eso nace en nosotros, eso nace en nuestra propia humanidad. No tenemos que hacer un curso para la maldad viene adentro de nosotros. Somos malos por naturaleza. Gracias a Dios y a su gracia, pues que Él nos haya escogido y todavía está escogiendo personas. De pronto hay personas inconversas que no son cristianas, que de pronto se van a sentir aludidos, ¿verdad? Por esto, pero bueno, todavía hay tiempo y si Dios quiere obrar en tu vida, Dios obrará, Dios te pondrá el querer y el hacer de su voluntad y tú pues responderás al llamado de Dios. De lo contrario, pues la Biblia habla también de que hay un juicio. Entonces vamos a ir mirando, pero eso nosotros no sabemos, ¿verdad? Nosotros no sabemos a quién ha escogido Dios. Entonces vamos a seguir mirando. Dice, pero el versículo 16, de ahí mismo, del mismo libro de Isaías, 10:16, pero el Señor Dios de los ejércitos enviará una enfermedad extenuante entre sus robustos y guerreros, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como fuego abrasador. A la luz de Israel se convertirá en fuego en su santo en llama. Bueno, vamos a pasar al versículo 20. Dice, sucederá en aquel día que el remanente de Israel, los de la casa de Jacob que hayan escapado, no volverán a apoyarse más en que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, en el Santo de Israel. Un remanente volverá, el remanente de Jacob, el Dios poderoso, pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción está decidida, rebosando justicia. O sea, Dios estaba dando esto un adelanto. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Dios? Tratar a Israel. Y dice que ellos no se iban a apoyar más en el que los hirió. ¿Quién fue el que los hirió? El rey de Asiria. Entonces ellos no se iban a apoyar en el dolor, ¿verdad? Porque Dios estaba obrando en ellos. Porque la gracia de Dios, el poder de Dios, digámoslo, o la soberanía de Dios, los estaba levantando. O sea, ese era el propósito que Dios tenía en mente cuando Dios estaba permitiendo esto, ¿verdad? O que Dios usara a reyes de Asiria para tratar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba estaba en idolatría, estaban en una apostasía, se estaban apartando. Entonces Dios, en su soberana voluntad, decidió tomar a un pueblo inconverso, un pueblo, ¿verdad?, no creyente, para que ellos se volvieran. O sea, dice que un remanente, mas no todo el pueblo. O sea, Dios decidió escoger a un remanente para hacer volver al pueblo. Dios es bueno, porque si Dios lo deja en su voluntad, hubiera quedado de esa misma forma, en esa incredulidad, en esa idolatría, si hubiesen apartado de Dios, hubiesen quedado. Pero Dios en su soberanía, ¿verdad?, como Dios ama, ¿verdad?, Dios ama a su pueblo, a sus escogidos. Entonces
¿Qué pasa? Que Dios permitió todo esto. Muchas veces en nuestra vida también va a ser de la misma forma. Dios va a usar cosas. No digamos que todas las cosas que pasan van a ser para Dios tratarnos, no. Pero hay cosas que Dios permite o que permitió en nuestra vida para que nosotros hoy pudiéramos estar delante de Dios o pudiéramos, Dios pudiera obrar a través de eso en nosotros. Entonces, vamos a ir al Nuevo Testamento, ya lo miramos en el Antiguo Testamento, ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a ver analizando el paralelo que hay entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios en el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo 11:25, lo estuvimos tratando en la primera clase que dimos, pero ahora vamos a ir de nuevo a él y vamos a explicarlo aún más. Dice Mateo 11:25 hasta el 29, hasta el 30, perdón. Dice: en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces viene la invitación: venid a mí todos los que estáis cargados, están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, vemos aquí habla de la soberanía de Dios. Habla de la soberanía de Dios porque dice el versículo 27: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. No es todo el que quiera, no es todo, sino aquel a quien Dios escoge para revelarse. Ahora, cuando hablamos de revelar, es quitar el velo, ¿verdad? Porque humanamente, en nuestra humanidad caída, traemos un velo. No podemos ver las cosas espirituales. No podemos ver a Cristo como... de pronto hay personas que ven a Cristo como un Cristo histórico. Un Cristo que, bueno, eso es una historia y esto. Pero no lo ven como el Hijo de Dios. O sea, no lo ven como el que resucitó, como el que viene. No se ha revelado, tienen un velo. Y Dios a quien quiere le quita el velo. Entonces nuestra humanidad caída, ¿verdad? Nuestra decisión, Dios en su soberanía decide a quién quitarle el velo. Si Dios hoy quiere quitarle el velo a cualquier persona, a un Saulo de Tarso, a cualquier persona, a la persona más, digamos acá, más que ha hecho más males en la tierra, Dios lo hace, Dios lo puede hacer. Y es más, Dios lo está haciendo todavía. Nosotros no sabemos a quién Dios, por eso tenemos que, y siempre tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos en qué momento, ¿verdad?, Dios va a quitar un velo. Nosotros predicamos la palabra, predicamos el evangelio, y Dios quita el velo a quien quiere. No todos van a creer el evangelio, pero si Dios opera en 10, en 5, en 1, que le quita el velo, pues Dios lo puede hacer porque Él es soberano. Dios es soberano para hacerlo. Entonces vemos que todas las cosas le fueron entregadas al Hijo, ¿verdad? Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Vemos la soberana voluntad de Dios en revelarse a una persona. Y vemos la soberanía de Dios allí. Entonces, sigue diciendo: nadie conoce al Padre sino al Hijo y a quien lo quiere revelar. Venid a mí. Entonces hace una invitación. Ahí está digamos que ahí está la otra parte, la responsabilidad humana. Entonces, bien, vemos ahí las dos cosas. Vemos que, claro, Él hace la invitación y Él sabe que no van a llegar si Él no le quita el velo, pero Él hace la invitación. O sea, Dios sigue haciendo invitación, pero a quien decide quitarle el velo en su soberana voluntad, ¿verdad?, Él lo hace. Pero
Él hace la invitación. Ahora, ¿quiénes van a ir? Los que se le quitaron el velo. Pero Él le hace la invitación a todos. Por eso también en Mateo 28, 19 al 20, donde habla de la gran comisión y por todo el mundo. Dios sabe que no todo el mundo van a creer, ¿verdad? Ni nosotros tampoco sabemos. Pero entonces Él hace la invitación. ¿Quiénes van a aceptar la invitación? Los que en su soberana voluntad Él quita el velo. Entonces podemos mirar las dos cosas ahí paralelamente. O sea, Dios escoge, ¿verdad? Soberanamente, pero Dios invita, ¿verdad? Invita a todos, aunque Dios sepa, ¿verdad? Que los que van a ir son los que Él les quitó el velo. Entonces vemos las dos cosas. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, yo les haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces podemos ver ahí alternadas las verdades gemelas, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Por qué no llegaban? Porque ya eso lo vamos a ir aclarando acá, ahora más adelante. Entonces, podemos decir que hablamos de la soberanía de Dios en la salvación, porque el hombre no puede decidir, pero más Dios lo invita. Dios no lo deja por fuera, Dios lo invita. Entonces, ahí están alternadas las dos cosas. Vemos el propósito soberano de Dios y un ofrecimiento abierto. Porque también hablamos de los dos llamados. Hay un llamado general, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es un llamado general. Pero hay un llamado también irresistible. Hay un llamado directo de Dios. Recuerden que cuando pues el apóstol Pablo, que era Saulo, hubo un encuentro con Dios. Fue un Dios personal, no fue un llamado específico, pues igual en cada uno de nosotros. Entonces podemos mirar que dos puntos a aclarar: el propósito soberano. ¿Qué quiere decir con que Dios es soberano? O sea, muchas veces nosotros decimos expresiones y no sabemos qué significan. Entonces yo quiero aclararle aquí. Dice, la Biblia es muy clara al respecto. Dios es soberano. Cuando nos referimos a la soberanía de Dios, estamos diciendo que Él hace con su creación según su voluntad, entendiendo que esa voluntad no es un capricho, sino que gobernando por su infinita sabiduría, busca dirigir todas las cosas para manifestación de su infinita gloria. Entonces, por ello, el apóstol Pablo puede afirmar que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11 dice que Dios, el cual obtuvimos también herencia, siendo predestinados según el propósito del que obra todas las cosas, del que hace todas las cosas, según el consejo de su propia voluntad. O sea, porque Él la quiso, no fue porque Él miró que habían unos buenos y unos malos, porque es que este tiene cosas buenas, no, según el propio designio de su propia voluntad. No fue motivado por algo bueno que el hombre tuviera. Entonces, seguimos mirando otro ejemplo, según Mateo 11, 20, no, ya se lo leímos, perdón. Bueno, podemos observar, ya en lo que leímos, que Dios soberanamente se ocultó de algunas personas. O sea, Dios decidió ocultarse de algunas personas y se reveló a otras. Dice que a los sabios e inteligentes. Había personas estudiadas en la ley que no le conocieron, ¿verdad? Que no le conocieron. Habla también de, bueno, más adelante allá en Pablo habla de los griegos y que eran personas que sino menospreciados. Entonces, a los niños, a los inocentes, a los que, o sea, no niños en el sentido de que a los niños de edad, sino a personas que no tenían ninguna, o sea, tenían, ¿verdad? Era con un conocimiento muy bajo, porque podemos decir que un niño comparado con los sabios e inteligentes, imagínense, o sea, porque Dios quiso así. Porque si se revelaba a ellos iban a decir que era porque ellos eran los sabios. Entonces Dios decidió, porque nadie puede robarle la gloria a él. Entonces
porque Él le agradó, porque Él quiso. Sí, Padre, porque así te agradó, dice ahí. Aquel, o sea, a quien Él quiere revelarse, porque a Él le agradó. Entonces, vemos de que aquí están las dos verdades paralelas. También vamos a ir, bueno, a otra para aclarar, Juan 6:35 al 37. Juan 6:35 al 37. Dice así: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, fíjese, aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que el Padre me da, fíjese, ahí está claro, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Entonces, cuando Él hace la invitación, y Él aclara, ¿quién es el que va a venir? ¿Quién es el que va a ir? El que el Padre le ha dado. Entonces, aquí vemos que Israel, pues, o el pueblo de Israel aquí, o los que estaban allí en el escenario de Jesús. Jesús aquí habla del pan. Jesús había multiplicado los panes, ¿verdad? Y había una multitud. Entonces, después que Él multiplica el pan, da una explicación de que Él es el pan de vida. Dice: al que a mí viene, o sea, fíjese que Él está haciendo la invitación. Nunca tendrá hambre y sed. No tendrá sed jamás. Mas os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. O sea, aunque vieron señales, que vieron milagros del pan, aunque se lo comieron con Él y lo degustaron allí con Él, dice que no creéis. O sea, en la voluntad humana o en la responsabilidad humana, ellos no creían, aunque habían visto señales. Entonces, todo el que el Padre, o sea, que si una persona Dios no ha designado que venga, no va a ir, ni en su propia voluntad va a ir, ni en su libre albedrío va a ir, ni en su propia decisión va a ir, sino que la orden la da Dios. Entonces, el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, vemos que claramente que el hombre por su propia cuenta no cree, aunque vea milagros, al menos que Dios le abra los ojos espirituales. Dios se mostró a todos, pero ellos en su voluntad no quieren, y eso le podemos llamar responsabilidad humana. Pero en su soberanía no depende de que el hombre lo elija. Él es bueno y elige al hombre. Entonces, digamos que pues Dios mismo pues los atrajo. Dice: todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. O sea, el que va a llegar es el que el Padre le ha dado la orden. Porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, más la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que de todo lo que me diere no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, de todo lo que el Padre me da, no de todo el mundo, no de todas las personas, sino de todo lo que el Padre me da. Y esto suena como que a exclusión. Esto suena como que algunos quedan por afuera. Sí, porque algunos van a quedar por afuera, y eso no es cuestión de nosotros, no es cuestión, o sea, de uno, sino de Dios. Ahora, ¿quién sabe quiénes van a quedar afuera? No, porque todavía nosotros no sabemos eso. O sea, eso lo tiene Dios. Pero de que van a quedar afuera unos, van a quedar afuera. Entonces, ¿por qué? Porque todos merecíamos morir y Dios decide salvar a unos. Dios no es malo por eso. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo lo que el Padre me dé, ¿verdad? Nadie se pierda, sino lo resucite en el día postrero. Todo lo que me diere, no se pierda de nada de ello. Todo lo que me diere. Si Dios no lo ha dado, entonces se va a perder. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo lo que aquel ve, el Hijo, cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Entonces, vamos al punto de la soberanía de Dios, la responsabilidad humana. Va del nuevo nacimiento, la regeneración como una obra de Dios. El Padre escoge, el Padre atrae, el Padre le da al Hijo, el Hijo recibe, el Hijo guarda y no se pierde nadie. Simplemente se mueve fácilmente sin una explicación a la realidad de que cualquier persona, todo aquel que cree, puede tener vida eterna.
El versículo 44, ninguno puede venir a mí, mas si el Padre que me envió no lo atrajere. Ninguno. O sea, y si dice ninguno, ahí entran todos. O sea, ninguno. O sea, ¿y por qué? Porque Dios es soberano. Dios es soberano. Si Dios. Ahora, Dios sigue dando esas órdenes. Así como Dios dijo, sea la luz, Dios está dando la orden para que personas le conozcan. Entonces, pues la invitación de Dios está abierta. Él sabe a quiénes ha escogido, Él sabe a quién va a traer, nosotros no lo sabemos. Entonces, si llegamos a Dios es porque Él nos atrajo. Y si no hemos llegado, pues es porque pues nosotros esperamos en la obra de Dios. Esperamos en la obra de Dios porque nosotros mismos no lo vamos a hacer. Vemos entonces, vamos al último ejemplo, ya para terminar. Último ejemplo, vemos el ejemplo en Hechos 2, 22 y 23. Hechos 2, 22 y 23. Estamos viendo las verdades paralelas entre la soberanía de Dios y la voluntad del hombre, o sea, lo que el hombre, las decisiones del hombre. Hechos 2, 22 al 23. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo anticipado, estamos leyendo el 23, a este entregado por el determinado consejo anticipado y conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándolo. Bueno, cuando el pueblo de Israel estaba haciendo este acto, ellos no estaban pensando en que estaban matando al Redentor y que para que se cumpliera eso. Ellos simplemente estaban defendiendo su digámoslo así, su religión, estaban su creencia, porque supuestamente ellos creían que pues Jesús no era Dios, y cuando Jesús decía que él era Dios, eso pues les ofendía, ¿verdad? Entonces se confabularon con los romanos porque ellos le dijeron o le llevaron una información de que él quería hacerse rey. Entonces ellos estaban actuando, los romanos estaban defendiendo su, digamos así, su tierra, su imperio, es la palabra, su imperio. Y ellos estaban pensando no estaban pensando de pronto en otra cosa, no, que vamos a matar al Mesías, o que este va a ser el Mesías escogido, vamos a matarlo para que se cumpla la palabra. O sea, en su voluntad humana estaban defendiendo su imperio, ¿verdad? Porque Jesús quería, por eso le pusieron rey de los judíos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos en el corazón de ellos, en la mente de ellos estaba de que es más, ellos se lavaron las manos, ¿verdad? Pilato se lavó las manos porque él no vio ningún. Entonces, pero él dejó a disposición del pueblo, y el pueblo, ¿verdad? Todo dijo crucificarle. Entonces, todas estas personas que dieron la orden eran culpables. ¿Por qué? Porque Dios ya había determinado esto, pero ellos en su voluntad lo habían escogido. O sea, ellos estaban unos estaban defendiendo en su voluntad la religión de ellos, la creencia de ellos, y otros estaban eligiendo la parte del imperio. Entonces, algunos se lavaron las manos, a lo último lo dejaron a las manos del pueblo. Entonces, ellos no estaban pensando en que estaban matando al Mesías y que lo tenían que crucificar y que se tenía que cumplir la palabra. De verdad, no tenían en mente eso. Entonces, Dios tomó en su soberanía, ¿verdad?, esa decisión que ya ellos tenían, ¿verdad?, para cumplir su plan con el Hijo de Dios. Entonces vemos ahí alternada estas dos verdades. Hechos 4:27, y termino por aquí. Hechos 4:27, porque verdaderamente se juntaron contra tu santo Hijo Jesús, el cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer todo lo que tu mano y tu consejo antes habían determinado que se había de hacer. Entonces, o que sucediera. Entonces vemos alternadas las dos cosas.
Vemos alternado que el pueblo en su voluntad defendiendo su creencia, su religión, y vemos también a los romanos, que eran los que gobernaban a Israel en ese tiempo. Vemos entonces a los romanos defendiendo su imperio, su poder, porque entonces vemos que la soberanía de Dios, Dios tomó esas dos voluntades, ¿verdad? En la parte mala, ¿verdad? En la parte humana que ellos decidieron, y la usó para que el Mesías, la persona que nos salvó, la persona que salva y puede salvar, ¿verdad? Puede salvar hoy en día todavía, pues resucita, muriera, pues resucitara, y que pues nosotros hoy pues eso fuera una bendición para todo pues nosotros y todos los que Él va a llamar. Entonces eso es la palabra de hoy, eso es lo que quisimos explicar. Esperamos que se haya aclarado un poco más. Sé que esto no se va a entender enseguida, pero vamos a seguir. El propósito es aclararle, el propósito es llevarle buena palabra para que usted también analice en su casa. No queremos que usted trague entero. Entonces nos vemos aquí y en la conclusión que Dios, ¿verdad? Dios no viola la voluntad humana en la parte de decisiones, ¿verdad? Que tome la persona, pero en la parte de la salvación, Dios es bueno porque Dios en esa parte sí lo tuvo que hacer Él. En esa parte de decisión para salvar, Dios tuvo que meterse, dice la palabra, que Él le abrió el corazón a Lidia para que estuviera atenta. Dice la palabra que Él pone el querer y el hacer, o sea, por su buena voluntad. Entonces, hermanos, vamos a orar, le damos gracias a Dios por este tiempo y esperamos que este video que quede allí grabado sea de gran bendición para ustedes y sigamos estudiando lo que la Biblia dice. Entonces, vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Aquí estamos, Dios, porque queremos compartir y queremos darte lo mejor, Señor. Hemos recibido una palabra este año de darte lo mejor, Dios mío, y no podíamos ocultar, Señor, lo que nosotros hemos recibido de parte tuya, Padre. No podíamos ocultarlo, no podíamos ya ocultarlo, Dios. Teníamos que publicarlo, Señor, y tú nos lo has permitido, Dios mío. Gracias te damos por permitirnoslo, Dios mío. Ahora ayúdanos a entenderlo más, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, que tienen confusiones, que de pronto se Dios, tenían otra forma de creer, Dios mío. Ayúdales, Padre, a entender, Señor, Padre amado, porque usted tiene el poder para hacerlo, Dios amado, en el nombre de Jesús.